Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlos. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy os invitamos a viajar en el tiempo, montados en bicicleta, por la historia de la Navidad. En Navidad, Madrid se llena de magia y se transforma. Las calles se llenan de luces, los barrios de villancicos y las mesas de turrón y mazapán. Se desempolvan los belenes, se escriben las cartas de los Reyes Magos y se adornan los árboles de Navidad. Hoy hacemos una ruta muy especial por la Navidad de Madrid. Porque la Navidad es un punto y tiene mucha historia. ¡Empezamos! ¡La historia es un punto! La Navidad empieza cuando se encienden las luces y millones de lamparitas iluminan las calles de Madrid. Hasta ese momento ni es Navidad ni es nada. Y estamos convencidos de que Madrid puede sacar pecho por sus luces navideñas. Se dice que las primeras luces de Navidad fueron las velas que se encendían en los árboles para guiar a los que llegaban a casa de vuelta por Navidad. Lo que pasa es que poner una vela en un árbol tiene sus peligros. Las velitas de Navidad de los árboles se encendían durante unos minutos por la noche. Era muy divertido. La familia se sentaba cerca del árbol vigilando las llamas con cubos de arena y agua. La verdad es que con esa tensión no sé si compensa. Parece ser que Thomas Edison, durante las Navidades de 1880, en vez de darle por electrocutar un elefante, inventó las luces de Navidad. Edison había inventado su lámpara incandescente y estaba buscando la mejor manera de darla a conocer. Así que colgó sus lamparitas en la fachada de su laboratorio, confiando en que todo el que viniera a verlas flipara con el invento. Podía haber sido una campaña de marketing perfecta, pero casi nadie iba al laboratorio de Edison porque estaba donde el niño Jesús perdió los pañales. 2 años después, un socio de Edison pensó en repetir la campaña, pero ir un poquito más allá. Le puso 80 bombillitas a su árbol de Navidad de su casa de Manhattan y fue todo un éxito. Se mire como se mire, la bombilla es una opción mucho mejor que poner una velita en un árbol. Lo que pasa es que la gente no se fiaba mucho de la electricidad, porque si meten mano, chotos pocos. Y además era un capricho carísimo. Una tira de bombillas podía costar $12, que son unos 300 euros de hoy. Las bombillas eran tan caras que daban incluso la posibilidad de alquilarlas. En 1908, las compañías de seguro dejaron de pagar los daños causados por los incendios de los árboles de Navidad. Por fin se dieron cuenta de que poner velas encendidas de cualquier manera en un árbol dentro de una casa era un dislate. Madrid de noche es un punto. Hace mucho tiempo los celtas pensaban que los árboles eran sagrados, que tenían poderes mágicos o curativos. Los druidas los adornaban y los veneraban, y las familias metían en su casa ramas de hoja perenne como el pino, el acebo y el abeto. En el solsticio de invierno celebraban el nacimiento del dios Frey, el dios del sol y de la fertilidad. En estas fechas rezaban a Yggdrasil, el sagrado roble de Odín, el árbol del universo. Los primeros cristianos que llegaron al centro de Europa incorporaron el árbol para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Esto ocurrió hace más o menos 1000 años, cuando San Bonifacio llevó el cristianismo a Germania. Allí fue testigo de que para celebrar el nacimiento de Frey, los bárbaros germanos sacrificaban a un joven en el árbol Yggdrasil. La leyenda cuenta que San Bonifacio se puso como loco y una noche, sin que nadie le viera, se lió a hachazos contra el roble sagrado y en su lugar plantó un abeto. Le puso unas velitas, despertó a los germanos y les dijo que era un milagro navideño del niño Jesús. El verdadero milagro fue que los germanos no le talaran la cabeza a San Bonifacio y se pasaran al abeto sin mayores problemas.
En la Edad Media casi todo el mundo era analfabeto, así que para enseñar religión se montaban unas obritas de teatro. En Nochebuena se representaba por toda Europa lo del pecado original y Adán y Eva en el jardín del Edén. Estaba bien, pero todo el mundo se sabía al final. En el centro del escenario se encontraba siempre el árbol del bien y del mal. Debería ser un manzano, pero a estas alturas del año era chungo encontrar manzanos verdes. Así que se ponía un abeto del que colgaban manzanas rojas, galletitas con formas navideñas y dulces y regalitos para los niños. Hoy esas manzanas se han convertido en las bolas redonditas y rojas que cuando se rompen te puedes cortar. Pues esas. La estrella se pone en la punta del árbol para guiar a los Reyes Magos hasta nuestra casa y que nos traigan muchas cositas. Para recordar que es mucho mejor llevarse bien en familia y estar todos unidos. Sí, amigos, incluyendo al cuñado y a la suegra. En 1870, el primer árbol de Navidad que se colocó en España se puso aquí, en la Plaza de Cibeles. Era la primera Navidad después de que las Cortes eligieran como rey de España a Amadeo de Saboya. La responsable era la princesa rusa Sofía Trubetskaya. Era viuda de un hermanastro de Napoleón III que fue embajador de Francia en San Petersburgo. En París conoció a Pepe Osorio, gran duque de Sesto, político, militar y futuro alcalde de Madrid. A Sofía le dio un carpe diem en cuanto vio a Pepe. Se casaron enseguida y se vinieron a Madrid. Vivían más o menos por aquí, en el Palacio de Alcañices, una chocita que Pepe tenía por donde ahora cae más o menos el Banco de España. El primer diciembre que pasaron juntos en Madrid, a Sofía le vino bien decorar su casoplón a la moda europea. Ordenó que le trajeran un gran abeto, lo plantó en mitad del jardín, le puso unas velitas y le dijo a todo el mundo que se pasaran a verlo. La Navidad en Madrid es un punto, no os la perdáis. Os he citado aquí porque este es el gran templo del turrón y de la Navidad en Madrid. Para recordar la Navidad, de alguna forma hay que venir a Casamira. Casamira es algo histórico en Madrid, en la historia de España. Esto se inaugura en 1855, que es quizá el momento en el que España empieza a abandonar la idea de ser un país africano. Hace 4 años que se ha hecho la gran iluminación en Madrid, iluminación espectacular para celebrar el nacimiento de la Chata. Ese año de 1855 se inaugura el telégrafo eléctrico Madrid-Irún y 3 años después llegará el agua a Madrid por el canal de Isabel II, el canalillo que hemos llamado los madrileños. Es decir, empezamos a tener higiene, empezamos a tener luz eléctrica, empezamos a ser un país asimilable a Europa. Y aquí se funde la gran tradición de lo artesanal y sobre todo, y lo que es más importante, de una tradición familiar. Y cuenta la leyenda que don Luis Mira, que preside este local, intentó hasta 4 veces llegar a Madrid porque traía tan buen género de Gijona que no llegaba a Albacete. Ya en Albacete se tenía que dar la vuelta para volver a recargar. Este es el lugar que provee a la Real Casa, empezando por Isabel II, la Isabelona, de la que ya hablamos en su momento. La Isabelona sale de España en la Revolución del 68, la gloriosa. Muy cerca de aquí asesinan a Prim. Probablemente los trabucazos se oyeron en este lugar. Llega Amadeo I de Saboya, una monarquía extraña, los saboyanos. Llega después la Primera República efímera, después Alfonso XII y después Alfonso XIII. Y este sigue siendo el proveedor de la Real Casa en los mejores turrones de España. Vamos a comernos un turrón porque hay que pasar de la teoría a la praxis. Amén a eso. Madre mía, esto se Queremos turrón de Casamira. Va por ustedes. Yo soy Carlos Ibáñez Méndez y soy la 6ª generación por parte directa de don Luis Mira, que es mi tatarabuelo. Y nada, decirles que la Navidad y el turrón en Madrid, y concretamente en Casamira, es un punto. Estamos en la Pastelería del Pozo, uno de los lugares más centenarios y emblemáticos de Madrid. Aquí se elaboran los mejores roscones de Reyes.
Pero todo tiene un enlace y es que mi abuela fue cocinera de nuestro rey Juan Carlos Bueno. allá en los años 50, cuando él vino a España con su hermano Alfonso, y fue mi abuela, además precisamente, quien me contó la tradición y la historia del roscón. Parece ser que la historia se remonta a la antigua Roma y tiene que ver con las Saturnales, que es una fiesta romana donde coincidía en esta época del año con el solsticio de invierno y preparaban unas tortas de miel a la que introducían dátiles, higos, frutos secos y lo repartían entre todos los que estaban allí. Y de repente a alguien se le ocurrió meter una habita y se puso como muy de moda y daba como suerte encontrarte con ese haba. Aunque es probable que el tema del regalito y de la figura no venga de allí, sino que venga de Francia. Un cocinero francés, con ganas de sorprender a Luis XV, se le ocurrió meter una moneda de oro en el roscón de Reyes. Y le gustó tanto la idea que se puso de moda enseguida entre toda la aristocracia y entre toda la nobleza el tener la sorpresita dentro del roscón. Así que el haba empezó a ser, digamos, el regalo menos bonito, ¿no?, que te tocaba del roscón, te tocaba pagar. ¿Habéis oído la expresión de tonto el haba? Sí. ¿Alguna vez? Bueno, pues viene de ahí. Y al que le tocaba el haba era el tonto lava. Era el tonto lava, de ahí viene la expresión tonto verdad, lava. sí. Y entonces al que ya le tocaba o bien la monedita de oro o el regalito que ahora se mete en todos los roscones, es al que le va a tocar un año de buena aventura, de suerte, que estamos todos deseando que nos toque y no tener que pagar el haba. También se dice que el roscón, cuando llegó a España, que fue gracias a los Borbones, aquí empezamos enseguida a darle forma de corona. Porque Dejó de ser- tradicionalmente era una torta, era una tortita. Sí, entonces aquí empezamos a ponerle la frutita escarchada. ¿Y sabes por qué le ponen frutita escarchada? Mundier. Para las joyas de la corona. De ahí el verde esmeralda, el rojo del zafiro. rubí. ¿Y sabéis lo que lleva? ¿Sabéis con qué se cocina? Con mucho cariño, con harina, con levadura, lleva mantequilla, lleva un poquito de sal, lleva huevos y lleva, por supuesto, el agua de azahar. Que eso es lo que le da ese Es sabor. lo que le da ese tan característico y tan especial. Y para terminar, os voy a contar una historia navideña que tiene que ver con el nombre de la calle. Había un pozo que el agua no era potable, olía mal, siempre estaba sucia. Y en unas navidades, durante la Guerra de Sucesión, unos ladrones robaron un convento que había aquí cerca y cuando salieron corriendo por el botín y por lo visto pararon al lado del pozo y se repartieron pues, el oro y había 2 espinas de la corona de Cristo. Y esas 2 espinas no las dieron importancia y las tiraron al pozo. Y desde entonces ese agua se convirtió en agua potable. Incluso decían que era milagrosa porque la gente cuando la bebía se curaba. Quizás por eso está aquí esta pastelería tantos años y haciendo cosas tan deliciosas, ¿no? Porque quiero pensar que los primeros roscones que aquí se hicieron, algo tenía que ver el agua de ese pozo milagroso. La pastelería data del 1830. Aquí tenemos nuestro roscón de Reyes sin frutas y sin nada, pero para mí uno de los mejores roscones. Aunque nuestra especialidad es los hojaldres, ¿no? Bueno, pues hay un rumor también que dicen que venía Isabel II a tomar los hojaldres de la casa. El que sí se sabe que venía con cierta cierta era don Jacinto Benete y Pío Baroja. Y una anécdota también de la casa, don Gregorio Marañón y Jiménez Díaz. Uno de ellos decía que el dulce había que comerlo antes de las comidas y el otro que había que comerlo antes, durante y después. Y bueno, pues el roscón de Reyes es nuestro punto. Este es el reloj de la Puerta del Sol, el reloj más televisado de toda España y el lugar más emblemático para despedir el año. Ahí colocado en el kilómetro cero del país con su péndulo de 3 metros, Con su bola gordoncha bajando cuando empieza el día. dando los cuartos y las horas desde hace 150 añazos. El punto álgido de la Navidad madrileña es ese momento en el que tan, tan, tan. Te tomas una uva por cada una de las 12 campanadas de este reloj. A pesar de lo que pueda parecer, la tradición de tomarse las uvas viene de antes de ayer. En tiempos de Alfonso XIII, allá por 1909, unos viticultores de Alicante no sabían qué hacer con su excedente de uvas. Para quitárselas de encima y que los precios no cayeran en picado, se inventaron un ritual. Empezaron a decir por todas partes que tomar 12 uvas la última noche del año daba buena suerte para todo el año nuevo. Y desde entonces se ha convertido en una tradición typical Spanish.
Las campanadas de Nochevieja se televisaron por primera vez en 1962 y desde entonces nunca se han dejado de retransmitir. En las Navidades de 1990 hubo una gran crisis, porque el reloj se paró un poquito antes de acabar el año. El cable de una cámara de televisión se enganchó con las piezas del reloj y lo dejó atascado y muy malamente. Menos mal que sus piezas son de quita y pon y pudieron arreglar la avería sin necesidad de desmontar todo el reloj. En Nochevieja el reloj tiene truco. Se retrasa la maquinaria para que las campanadas vayan más despacito y no nos atragantemos con las uvas. Cada vez hay más gente que viene al ensayo general del 30 de diciembre, con campanadas, luces y fuegos artificiales. ¡Oh! ¡Mira cómo mola! La historia es un punto. Os he citado aquí en la puerta de Doña Manolita para explicaros la historia de la Lotería de Navidad. Tuvo su origen el 18 de diciembre de 1812 en Cádiz, con la llegada de Fernando VII el Deseado, ese rey que sé que os cae a vosotros tan mal como a mí. Poco deseado, poco Se deseado. trasladó a Madrid el sorteo y entonces se llamaba Lotería Moderna, porque había otra lotería, la Lotería Primitiva, que había creado el Marqués de Esquilache un siglo antes. La Lotería Nacional ha existido sin interrupción desde 1812, entonces se la llamaba Lotería Moderna. Los liberales preferían llamarla Lotería Nacional y es en 1892 cuando se celebra ya el sorteo de Navidad con ese nombre. Desde los orígenes en 1812 hasta nuestros días el premio ha crecido. Antes el boleto valía 40 reales y se podían ganar 8.000. En nuestros días, con 20 euros del décimo, podemos ganar 400.000 euros. Y así, andando el tiempo, llegamos a la época de la Guerra Civil. También en esos 3 años de conflicto hubo 2 sorteos. Uno de los republicanos en Valencia y otro de los nacionales en Burgos. La primera Navidad de la Guerra Civil, la del 36, fue celebrada en las trincheras. Sí sabemos que los republicanos que estaban combatiendo en Madrid tuvieron la Cena del Miliciano, que estaba proporcionada por el Socorro Rojo Internacional. En el día de Navidad hubo un rancho especial para los republicanos. También los nacionales tuvieron reparto de turrón. De hecho, un teniente, el teniente Solans, falleció en su coche cuando iba a llevar a la casa de campo a los nacionales esas tabletas individuales. Estos soldados jóvenes, en muchos casos movilizados por razones de edad, como fue el caso de mi abuelo Ángel, sé que esa noche soñaron con el final de la guerra. Para todos los madrileños, hoy en día nos queda ese sorteo del niño creado en 1941 en época de cartilla de racionamiento para que tengamos esa segunda oportunidad que siempre en la vida es de agradecer. Me gusta la historia, me gusta el punto sobre la historia. Estamos aquí porque me imagino que queréis saber el origen de la Navidad. Fíjate, es un origen precristiano, prerromano y que por supuesto es anterior a ese 25 de diciembre que se ha estandarizado. Si realmente Jesús nació en primavera, entre marzo y abril, porque en fin, según los textos bíblicos evangélicos no pudo haber nacido en diciembre. El solsticio de invierno tiene mucho que ver. Por lo tanto, el culto al sol. Los dioses solares redentores, tanto Dionisios como Krishna, como Apolo, nacen en esas fechas, de una madre virgen y en un pesebre o cueva. Y algunos hasta resucitan el tercer día. Creo que es importante recordar que estamos conmemorando ciclos agrícolas. Era el fin de la siembra y por lo tanto nuestros antepasados querían celebrarlo de alguna manera. Y además tiene mucho que ver con el sol, con el solsticio, con la regeneración, con la fertilidad. Como nuestros antecedentes son romanos, tenemos que irnos a las fiestas paganas. Antes de que el cristianismo se impusiera como religión en el siglo IV, ¿a quién se celebraba culto? A 2 entidades, Sol Invicto y a Mitra.
De hecho, tenemos mucho de mitraísmo. El que celebremos, por ejemplo, las misas los domingos o que los santos tengan la aureola es del mitraísmo. Por lo tanto, nuestra celebración cristiana, el que se determinará el 25 de diciembre, se hace a partir del siglo IV, a partir del V es cuando se establece como fiesta y a partir del siglo VIII es cuando se dan todos los elementos que ahora conocemos, con los regalos, en fin, con los Reyes Magos, con los pastores, y hasta el siglo XIII no hay Belén. Celebremos la Navidad, seamos cristianos o seamos paganos, y disfrutar la Navidad bien o en familia. La historia es un punto. Esta es la Plaza Mayor, donde se encuentra el mercadillo más famoso de la Navidad. El origen de estos mercadillos tiene que ver con la costumbre de hacer regalos durante las fiestas. Y esta tradición viene de las Saturnales de la antigua Roma, una de sus fiestas más importantes. Cuando durante el invierno las tareas del campo se terminaban, los romanos se relajaban, se olvidaban de las obligaciones y se iban de marcha. Todo empezaba en el templo de Saturno al grito de ¡Io Saturnalia!, con un banquete público al que estaba invitado Tokiski. Saturno no permitía estar triste mientras durase la fiesta y obligaba a extender la alegría a todo el mundo, aunque te hubieras quedado sin novia. Todo el mundo salía a la calle a bailar y a cantar con guirnaldas en el pelo y velas encendidas. Se cerraban las escuelas y los tribunales, y los romanos se pasaban 3 pueblos con la comida y con la bebida. Se organizaban juegos, bailes de máscaras y espectáculos desenfrenados que estaban prohibidos al resto del año. Las Saturnales eran la mejor ocasión para visitar a los parientes y a los amigos y hacerles regalos. Los regalos se entregaban el último día de la fiesta, la Sigilaria. Al principio se regalaban frutas, nueces, velas o figuritas de terracota y luego ya se regalaba cualquier cosa. Los ricos tenían que hacer regalos más generosos. Por ejemplo, un año el emperador Tiberio regaló a Claudio 40 piezas de oro. ¿Ves? Así sí. Los más instruidos, por ejemplo, regalaban libros. Y era mucho mejor cuando era el autor el que los regalaba. A los niños se les regalaba juguetitos, monedas, tablas para escribir y bolsas de canicas. Las fiestas empezaban cada año un poquito antes y siempre acababan el 25 de diciembre, en la celebración del Sol Invictus. Cuando Constantino impuso el cristianismo en el Imperio Romano, las Saturnales se sustituyeron por la celebración de la Navidad. Menos mal que las costumbres paganas de las Saturnales han desaparecido. ¿O no? El mercadillo de la Plaza Mayor es un punto. No se puede entender la Navidad en Madrid sin los belenes. Y eso que es una tradición que viene de Italia. La tradición dice que el primero se lo debemos a San Francisco de Asís en persona, rechaza imitaciones. Allá por 1223, Francisco encontró una cueva y pensó que era el lugar perfecto para hablar del nacimiento del niño Jesús. En Nochebuena convocó a todo el pueblo para que lo acompañara hasta aquella cueva. Había llevado un pesebre con paja, un buey y una mula, y le había quedado monísimo. No había ni figuritas ni personas, nada de la Virgen María, ni San José, ni el niño. Solo aquella cueva, los fieles junto a un buey y una mula y un frío de Bérgamo. La misa fue tan emocionante que alguien llegó a decir que había visto un niño riéndose en el pesebre y que San Francisco le había cogido en brazos para dormirle. Desde aquella noche los franciscanos se convirtieron en los apóstoles de los belenes por toda Europa. Los franciscanos trajeron los belenes a España hace mucho, mucho tiempo. Se sabe que los reyes católicos se fueron de excursión a ver un Belén viviente a Zaragoza. De tiempo de los Austrias es el Belén del monasterio de las Descalzas Reales, hecho de bronce, plata y coral. ¡Ojo, cuidado! Del siglo de oro es el nacimiento barroco del convento de las Carboneras, que se puede ver en esta iglesia debajo del coro tras unas rejas. Lope de Vega era muy fan de los belenes y todos los años se montaba uno en casa con figuritas de cera. Pero fueron los Borbones los que transformaron el Belén de una manía italiana a una tradición castiza. Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V, que era italiana, estaba loca por los nacimientos. Cuando su hijo Carlos III fue rey
rey de Nápoles, impulsó la tradición del Belén y los nacimientos napolitanos se pusieron de moda por toda Europa. Cuando Carlos III se vino de rey a España, se trajo un Belén de 6.000 piezas. Lo montó para el príncipe Carlitos IV en el Palacio del Buen Retiro mientras acababan las obras del Palacio Real. Lo dejaron puesto desde el Día de la Inmaculada hasta el 2 de febrero y se lo enseñaron con orgullo al pueblo de Madrid. Que aquel nacimiento lo podéis ver todavía. Es el Belén del príncipe que está en el Palacio Real. O bien porque les gustó, o bien por hacer la pelota al rey, el caso es que los aristócratas imitaron la moda a tutiplén. El caso es que a lo tonto, hubo un tiempo en el que no había una casa española sin un buen Belén. El punto sobre la historia. Esta es la iglesia de San Nicolás de Bari, uno de los templos más antiguos de la ciudad y la única iglesia de Madrid consagrada a Papá Noel. Nicolás de Bari nació en el siglo IV, en una ciudad turca y de una familia muy rica. Desde que era niño, Nicolás se preocupó porque todo el mundo estuviera bien. Cuando era muy joven, sus padres murieron de una epidemia de peste y así se convirtió en el heredero de una gran fortuna. Con 19 añitos se enteró de que su vecinita no podía casarse porque no tenía dinero para la dote. No era la única. Otros vecinos estaban enfermos y otros ni siquiera tenían para comer. Así que decidió entregar toda su riqueza a los que más lo necesitaban y tuvo una gran idea. Una noche, Nicolás se subió por los tejados de su ciudad cargado con una bolsa llena de monedas de oro. Cada vez que llegaba a casa de un vecino, metía unas monedas de oro en un calcetín y las dejaba caer por la chimenea. Con ese dinero, la novia pudo casarse, el enfermo pudo contratar a un médico y el hambriento pudo pasar el invierno. Un buen día, en una reunión de seres extraordinarios, San Nicolás conoció a los Reyes Magos y se hicieron muy amigos. Nicolás y los Reyes hicieron un pacto para repartir regalos a los niños durante la Navidad. Dicen que fue por sorteo y que a Nicolás le tocó la Nochebuena. Desde entonces, millones de niños en todo el mundo le escriben una carta pidiéndole regalos para el día de Navidad. Durante una temporada vivió en Alemania. Allí empezaron a llamarle Santa Claus, que viene de traducir su nombre al alemán, San Nicolaus. Luego se fue a vivir a Estados Unidos. Allí le llamaron Papá Noel. Se puso un traje rojo, se puso unas botas negras, se dejó la barba larga y se puso gordoncho. Dicen que también pasó una temporada en Chile, donde le conocen como Viejito Pascuero, y allí conoció a la señora Noel. Como ella era del Polo Norte, Nicolás acabó viviendo en una casa de hielo, rodeado de duendes que le ayudan a hacer los juguetes que luego reparte por todo el mundo. Pues ala, zagales, sed muy buenos porque Papá Noel está deseando traeros muchos regalos a todos. El punto sobre la historia. Laura, otra vez aquí. Ya veis que me gusta el punto sobre la historia, pero en esta ocasión la historia os la va a contar mi hermana. ¿Tu hermana? Sí, María Lara. ¿Y dónde está María? Aquí. Pero bueno, María, pero si soy la misma persona. Os habéis clonado. Os dejo hasta la próxima y aquí os quedáis en buena compañía, porque recordad que la historia es un punto. Os he citado aquí para hablaros de la historia de los Reyes Magos. El nombre de los Reyes está presente en otro evangelio apócrifo, que son los que dan estos datos, y es el que ahora conocemos, Melchor, Gaspar y Baltasar. La primera pieza de teatro escrita en romance, en castellano, fue el auto de los Reyes Magos, que hoy se sigue representando en colegios, institutos. Además, tenemos que contar cómo empezaron las cabalgatas en Madrid. En 1844, en la noche del 5 de enero, salían comparsas de hombres, también de mujeres, con escaleras a la calle. Bebían en las tabernas, cantaban villancicos, pedían el aguinaldo. Y cuando se acercaban a una puerta, como la de Alcalá o la puerta de Toledo, decían que ya vienen, que ya vienen. Claro, los castizos, cuando los veían, les decían: estáis locos, pero ¿qué hacéis moceando a estas horas de la noche? Es que ya vienen los Reyes Magos. Se desmadró tanto la juerga que llegaba hasta altas horas de la madrugada. Con Alfonso XII, en 1882, el Ayuntamiento de Madrid puso la cláusula de que toda comparsa que quisiera salir pagara 5 pesetas, un duro, para ser legales.
Y la primera cabalgata en Madrid fue en 1928, durante la dictadura de Primo de Rivera. Un periódico, El Heraldo de Madrid, decidió organizar con los payasos, artistas y titiriteros, también del circo Price sobre todo, un desfile. Fue la primera vez que los niños de hospicios y de inclusas, más de 700, tuvieron un regalo. Así que, niños, poner los zapatos junto a la ventana, que estarán llenos de ilusión para adultos y pequeños y también de regalos mágicos. Los Reyes Magos son un punto. Y esto no da para más. Creo que cada vez nos gusta más esto de la Navidad, porque hay Navidades para todos los gustos. Os esperamos en la próxima ruta del Punto sobre la Historia, aquí en Telemadrid. ¡Felices fiestas! La historia es un punto. La historia es un punto. Desde el Mediterráneo, un saludo para el Punto sobre la Historia. Un saludo desde el restaurante Amper de la estación de Pitis para el equipo del Punto sobre la Historia.